Buen día a todos, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema 2 que corresponde al ordenamiento por inserción simple. Mi nombre es Anaí y comenzaré explicando qué es y en qué consiste este método. Más adelante mis compañeros Ana, Alejandro y Javier seguirán desarrollando el tema. Bueno, entonces, ¿qué es el ordenamiento por inserción simple? Este método de ordenamiento corresponde a uno de varios que tenemos para organizar datos o listas. Haciendo una pequeña analogía, supongamos que tenemos un fajo de cartas con un nombre en cada una y deseamos ordenarlas alfabéticamente. Entonces tomaremos las cartas que están desordenadas y vamos sacando una en una. Ponemos la primera sobre la mesa, luego sacamos otra carta y así vemos si debemos colocar la segunda del lado derecho o izquierdo de la carta que ya estaba en la mesa. Y así sucesivamente vamos sacando cartas de las que siguen desordenadas y las colocamos en la mesa en el orden correcto, ya sea al final, al comienzo o en medio. Y bueno, básicamente así es el comportamiento de este método. Ahora, ¿en qué consiste este método? Partiendo que tenemos una lista de datos o alguna otra estructura y queremos ordenarlos, lo que se hace es tomar un elemento e insertarlo en la posición correcta de la lista. Es decir, se va moviendo izquierda o derecha dependiendo si es mayor o menor que el dato anterior. Esto hablando si fueran números, ¿no? Para el primer dato se da por hecho que ya está ordenado, así que el proceso comienza a partir del segundo y se aplica hasta el último elemento, es decir, hasta el elemento n. Y bueno, aquí se puede ver un ejemplo de la lista con datos a ordenar y aquí enseguida podemos ver la misma lista con los mismos datos pero ya están ordenados de manera ascendente. Pasando a la parte del algoritmo de este método, el algoritmo se puede ver como que tiene esencialmente 4 pasos, que son el primero, el elemento de la posición 0 ya está ordenado. Segundo, el elemento de la posición 1 se coloca en la posición correcta. Tercero, por cada iteración se busca la posición correcta. Y por último, se coloca el último elemento en la posición correcta y todos los elementos de esa lista ya se encuentran ordenados. Y ahora pasando a una explicación más detallada de este algoritmo, tenemos que para el paso 1 se dice que el elemento 0 está ordenado porque no hay ningún otro valor con el que se pueda comparar. Es decir, no hay un punto de referencia para saber si el número es mayor o menor, es por eso que se dice que ya está ordenado. Para el paso 2, en este punto ya hay un valor con el que se puede comparar el elemento de la posición 1. Este nuevo se colocará a la derecha o izquierda del anterior, ya que sea mayor o menor respectivamente. Paso 3. Por cada iteración i se explora la sublista AI-1 buscando la posición correcta de inserción de AI. A la vez se mueve hacia abajo una posición todos los elementos mayores que el elemento a insertar AI para dejar vacía esa posición. Paso 4. Cuando llegamos a un ítem menor o al final de la sublista, se puede insertar en el ítem actual, en este caso AI en la posición correcta. Siempre mantienen la sublista ordenada en las posiciones inferiores de la lista. Cada ítem nuevo se inserta de vuelta en la sublista previa de manera que la sublista ordenada sea un ítem más larga. Pseudocódigo del algoritmo. Para un mejor entendimiento del algoritmo, procedimos a buscar un pseudocódigo que permita ser implementado en cualquier lenguaje de programación que necesiten este tipo de ordenamiento, de tal manera que tenemos lo siguiente. Complejidad de un algoritmo. Representa la cantidad de recursos que un algoritmo necesita para la solución de un problema. Es la relación entre n y el número de pasos, es decir, la proporción del crecimiento de los recursos con el tamaño de la entrada. Del tiempo de ejecución se llama complejidad temporal y del almacenamiento necesario, complejidad espacial, ambos representados con TDN y SDN respectivamente. La complejidad se determina por el análisis asintótico del coste, que esto es el método para determinar la complejidad del tiempo, que es el tiempo de ejecución de un programa contrapuesto al promedio. Este a su vez se basa en la cota superior asintótica. Una cota es cómo crecen los requisitos de tiempo de ejecución a medida que aumenta la entrada. Los órdenes más utilizados son constante, logarítmica, lineal, casi lineal, cuadrática, cúbica y exponencial, donde n representa el tamaño de la entrada y a una constante.
Si tenemos n número de elementos, el bucle realizará n-1 pasadas por cada una de ellas. En el peor de los casos, el bucle interno itera un número creciente de veces que da lugar a la sucesión 1, 2 hasta n. Con ello se sabe que el término dominante es n al cuadrado. Eso indica que la complejidad del algoritmo de inserción es cuadrático. En el mejor de los casos, para una lista ya acomodada, la complejidad sería lineal. La gráfica del número de operaciones sobre el número de términos nos muestra los dos ejemplos dados, donde la línea azul corresponde al caso desfavorable y la morada el favorable, por su comportamiento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de ordenamiento? La principal ventaja es su simplicidad, dado que es una forma muy natural de ordenar los diferentes elementos. También exhibe un buen rendimiento cuando se trabaja con una pequeña lista, y que además requiere de un espacio mínimo, dado que es un algoritmo de ordenamiento en el lugar. Entre sus desventajas está de que con n al cuadrado pasos requeridos para cada n elemento a ser ordenado, por lo visto ya en su nivel de complejidad, este algoritmo no funciona bien con una lista grande. Por lo tanto, este solo es útil cuando se ordena una lista de pocos elementos. Ahora veremos un ejemplo de este tipo de ordenación. En este caso tenemos 6 elementos, los cuales tienen diferentes tamaños, y queremos ordenar de manera ascendente. Dado el algoritmo, ponemos que el 22 ya está ordenado, puesto que no tenemos otro punto donde compararlo o con qué otro compararlo. Por lo tanto, decimos de que está ordenado, denotándolo en sombreado gris. Luego continuaremos con el siguiente dato, que es el número 10. Este vamos a compararlo con el 22 y checaremos. 22 es mayor que el 10. Esto es cierto. Por lo tanto, vamos a desplazarlo o insertarlo en su posición correcta. Y ya queda de manera ordenada. Ahora, compararemos. 22 es mayor que el 98. En este caso, esto no se cumple. Por lo tanto, el 98 vamos a decir que queda de manera ordenada o que queda o ya está ordenado. Y procederemos con el siguiente número, que es el 56. Aquí volveremos a comparar con el 98. El 98 es mayor que el 56. Esto se cumple. Por lo tanto, el 56 tiene que compararse con el anterior dato al 98. En este caso el 22. El 22 es mayor al 56. Esto no es cierto. Por lo tanto, el 56 tiene que colocarse en la posición correcta entre el 22 y el 98. Por lo tanto, queda ordenado. Y proseguiremos con el siguiente número, que es el 45. En este caso, volvemos a comparar. El 98 es mayor que el 45. Esto se cumple. Por lo tanto, el 45 se va a tener que comparar con el anterior dígito del 98. Entonces, el 56 es mayor que el 45. Esto se cumple. Por lo tanto, volvemos a comparar con el anterior dígito al 56. En este caso, el 22. El 22 es mayor que el 45. Esto ya no se cumple. Por lo tanto, el 45 va a ser insertado en la posición correcta. Y nos vamos con el último número, que en este caso es el 32. Y hacemos la comparación. El 98 es mayor que el 32. Esto se cumple. Por lo tanto, el 32 se compara con el anterior dato al 98. Entonces, el 56 es mayor que el 32. Esto también se cumple. Entonces, lo vamos a comparar con el 45. Y ahora, el 45 es mayor que el 32. Esto también se cumple. Y volvemos a comparar con el anterior dato, que es el 22. En este caso, el 22 es mayor que el 32. Esto aquí ya no se cumple. Por lo tanto, el 32 se va a insertar en la posición correcta. Lo que nos deja que nuestra lista o nuestros datos ya están ordenados de manera ascendente. Y por lo tanto, terminamos con nuestro método. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.